Recording in progress. Aló, buen día. Buen día, licenciado. Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces. Ya está, ahora está grabando y bueno, más o menos son 28 páginas esto. No voy a leer todo. Vamos a enunciar las tres leyes de Newton, ¿no? Dinámica lineal, ¿no? ¿Qué es dinámica? La dinámica es una parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán en el movimiento de este cuerpo. Es decir, ahora vamos a hablar de fuerzas, ¿no? O sea, el movimiento de algún objeto, el movimiento de la materia en el fondo es debido a las fuerzas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el lado derecho, tenemos, perdón, la cuestión clásica, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice sin movimiento, o sea, el objeto está en reposo, ¿sí? O sea, aquí no está moviendo, entonces, porque este objeto puede tener dos tipos de movimiento, a lo que hemos visto en cinemática, ¿sí? Este objeto, esta cajita, puede moverse sobre la horizontal, sobre el eje X, con velocidad constante, ¿sí? Y sabemos las ecuaciones, las gráficas de velocidad constante. O este objeto puede moverse con aceleración constante, o puede estar en reposo, o sea, que no está moviendo. En todos los casos hay fuerzas, ¿no? Hay fuerzas sobre este objeto. Igual, sobre nosotros estamos aquí sentados, existen fuerzas, ¿no? O sea, nuestro peso, la reacción del asiento, etcétera, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, es el clásico, ¿no? Estas flechitas representan vectores. Ese mg es el peso. El peso es un vector, no es la masa es una escalar, el peso es un vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, ¿no? Hay veces no hay que mucho hacerse llevar por el lenguaje común. Ah, ¿cuánto pesas? Te dice. Bueno, eso ya arrastramos desde el colegio, ¿no? El peso. O vamos a pesarnos a la farmacia, ¿cuántos kilos tienes? Bueno, ese es el lenguaje común. Aquí peso se define como un vector. Peso es masa por la gravedad, ¿sí? Entonces acá, como hemos dicho, no estamos considerando las dimensiones, ¿no? O sea, es como si fuese toda la masa o todo el peso concentrado en el punto medio, como si fuese una partícula, ¿sí? Una partícula. Entonces, sobre este objeto, que es una cajita, está sobre la horizontal, tiene su peso, es un vector mg. También la reacción del piso, que le llamamos normal. Normal, o sea, la fuerza normal significa perpendicular a la superficie donde descansa el objeto. Porque si fuese plano inclinado, esto es normal, como ayer ya sería diagonal, digamos, depende cómo sea. Como aquí es horizontal, entonces la normal es perpendicular a la superficie. Vamos a decir que descansa o que está apoyado el objeto. Y observen que aquí el peso mg y la normal tienen el mismo tamaño, ¿no? O sea, se equilibran, o sea, es del mismo tamaño, ¿no? En el segundo caso, este objeto sigue sin movimiento. Fíjense acá,
sin movimiento, pero ya hay una fuerza, estás aplicando una fuerza externa, ¿no? Aplicas una fuerza externa, es como querer hacer resbalar esto, pero aún no está, sigue en reposo, porque va a depender de la masa, ¿no? De la masa, cuánta fuerza tienes que aplicar para poder mover. Entonces, estas dos flechitas y continúa apareciendo, pero aquí es como aquí tú le jalas, ¿no? Con una cuerda aquí. Se aplica una fuerza F, yo que sé, de 5 newtons, vamos a decir, y aparece, ¿no? Una vez que apliques esta fuerza, aparece esta otra fuerza, que se llama fuerza de rozamiento estático. Fuerza de rozamiento estático, pero todavía no se ha movido, ¿verdad? Y aquí esta fuerza un poco aumenta, fíjense aquí, esta fuerza externa aumenta, ¿no? Hasta la fuerza, pero hay un momento crítico, ¿verdad? Es un momento crítico, dependiendo de esta fuerza, ¿no? Hay una fuerza crítica de tal forma que va a iniciar el movimiento. O sea, depende de esta fuerza que apliques, como aquí por ejemplo está apareciendo más grandecita. Entonces, ya hemos llegado a un punto crítico de tal forma que va a comenzar a moverse. Entonces, tiene dos posibilidades de moverse, ¿no? Uno puede moverse con movimiento acelerado, ¿sí? O sea, va a acelerar en el eje X. Y sabemos las ecuaciones, este sería movimiento uniformemente acelerado. Y tenemos ahí 3 ecuaciones en cinemática lineal, ¿no? Sobre el eje X. Entonces ya hay ecuaciones de movimiento. Va a comenzar a acelerar. La causa para que acelere es esta fuerza. Entonces ya hay aquí una fuerza y comienza a moverse. Si continúa la normal, el peso, la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento, una vez que hay este cuerpo, ha iniciado un movimiento con aceleración constante, ¿no? Esta aceleración constante, aparece, ya no se dice fuerza de rozamiento cinético, o digo estático, ¿no? F minúscula sub S, estático. Entonces, cuando ya está este movimiento, en este caso con aceleración constante, debido a esta fuerza, aparece la fuerza de rozamiento cinético, FK. ¿Sí? La otra alternativa es que no acelere, sino pueda moverse con velocidad constante, movimiento uniforme. Pueda moverse con velocidad constante. Si la aceleración cero, ¿verdad? Pero hay una fuerza, ¿no? Hay una fuerza de tal, fíjense aquí, la fuerza F es un poco mayor para que acelere. Aquí esta fuerza es más pequeña, ¿no? Ese vectorcito. Entonces hay esa configuración. Sin movimiento, con aceleración constante, movimiento. Y aquí, cuando se mueve con velocidad constante, entonces tenemos una ecuación, ¿sí? X es igual a X0 más B por T, ¿no? Es la única ecuación. Acá tenemos 3 ecuaciones cuando se mueve con aceleración constante. Entonces, bueno, está explicado eso. Ya, entonces ahora un concepto de fuerza, ¿no? Fuerza. Una fuerza surge de la interacción entre dos objetos o entre un objeto y su entorno. Cada vez que hay una interacción entre dos objetos, hay una fuerza sobre cada uno de estos objetos. Cuando cesa la interacción, los dos objetos ya no experimentan la fuerza. La fuerza solo existe como resultado de una interacción. Ahora, interacción no siempre es contacto, ¿sí? Interacción, puede ser un contacto, una interacción, o pueden estar lejos, como la Tierra y la Luna. Pero igual hay interacción entre la Tierra y la Luna, ¿no? Esa interacción se manifiesta a partir de la fuerza gravitacional entre los dos objetos, Tierra y Luna, ¿no? O cualquiera, Tierra, Sol, etcétera, ¿no? Entonces hay interacción. Entonces este objeto, por ejemplo, está interaccionando con la Tierra, ¿sí? Porque aquí hay una esfera, ¿no? Aquí abajo, que sería la Tierra, ¿no? Entonces aquí está la misma situación que he explicado,
Hay alternativas acá sin movimiento, aquí puede acelerar y aquí puede moverse con velocidad constante, ¿sí? Entonces, la fuerza se define como interacción. Puede ser interacción, no necesariamente interacción a distancia o interacción de contacto, ¿no? La fuerza se puede dirigir hacia diferentes direcciones. Se puede controlar la magnitud a la que se quiere aplicar a un objeto. En tal sentido, la fuerza es una magnitud vectorial y puede representarse como un vector en un determinado sistema de referencia, al igual que la velocidad y la aceleración. Entonces, las magnitudes, la fuerza, la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales, que se representan con flechas, esas flechitas como objetos, ¿no? Se tiene que usar un sistema de coordenadas. Si el objeto está en movimiento sobre una superficie horizontal, entonces el sistema de referencia o la sistema de referencia adecuada es esa de ahí, X, Y. Y el cuerpo se representa como un punto, ¿no? Y esto sería, es como aislar, ¿no? O representar este cuerpo, o puedes dibujar también como un cubito acá, y decir qué fuerzas actúan ahí. Es decir, cuando digo fuerzas, ¿cuáles son las fuerzas, las flechas? Si el objeto, otra cosa, aquí puede estar, por ejemplo, esta situación, con velocidad constante, o puede estar en esta situación. Entonces, si el cuerpo se mueve, sea en esta situación o en el eje X, en el eje Y no se está moviendo, o sea, de acuerdo al sistema de coordenadas. En el eje Y no se está moviendo. Entonces, puede ser que se mueva con velocidad constante horizontal o acelera, pero en el eje Y, fíjense acá esta figura, por eso se debe establecer el sistema de referencia. El objeto no tiene movimiento en el eje vertical. Por eso aquí se dice que la sumatoria de fuerzas es igual, esta sumatoria, esto significa sumatoria, sumar todas las flechitas. Sumatoria de fuerzas es igual, F sub Y significa fuerzas en Y. Significa fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje vertical? Entonces, como ya está orientado aquí el sistema de coordenadas, tenemos la normal, positivo, claro, se sobreentiende, el vector W hacia abajo, negativo, no hay otra fuerza más, en este caso, ¿sí? Bueno, digamos que está en reposo. Entonces, la normal es igual al peso. De ahí despejas. Esta es una ecuación escalar, ¿sí? Una ecuación escalar en el eje Y. ¿Okay? Bien, como les he dicho, si hay preguntas, mejor hacer las preguntas sobre la marcha, ¿sí? A medida que vayamos avanzando. Licenciado, Bien, ¿sí sabe usted? sí, claro. ¿Esta ecuación también funciona para sumar las fuerzas en el eje X o es otra ecuación? No, en este caso no, después funciona para el eje Y, claro. En este caso, esta ecuación está escrito para esta. Digamos que está en reposo, ¿sí? Es como ahorita estás sentado ahí. Yo estoy sentado y hay la reacción de la silla sobre mi cuerpo y mi peso hacia abajo, ¿no? En este caso. Ahora, obviamente, si se va a mover, por eso aquí solo aparece aquí dos. Si hiciéramos para acá, es diferente. Más adelante vamos a ver si. Claro que sí funciona tanto para X como para Y en ese sistema de referencia, X, Y, ¿sí? En este caso particular es para esta situación, ¿sí? Oh, gracias, licenciado. Nada de nada.
Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Dinámica lineal, las fuerzas pueden causar aceleraciones. Eso también, ¿no? Desde Isaac Newton, ¿no? O sea, no sé si han leído alguna vez en colegio, ¿no? La historia de Isaac Newton, de la manzana, ¿no? Más abajo también está, creo. Entonces, o sea, antiguamente se preguntaba por qué caen los objetos, ¿no? O por qué si lanzas hacia arriba un objeto, eh, él no va indefinidamente, ¿no? Va hasta cierta altura y vuelve, ¿no? Y eso es lo que pasa, obvio, ¿no? ¿Debido a qué? Porque si lanzas hacia arriba, como ya hemos visto, hay el campo gravitacional de la Tierra, ¿sí? O sea, la gravedad de la Tierra, que es más o menos en la superficie de la Tierra 10, desacelera, ¿no? Cuando el objeto está de subida. En la Luna, la gravedad es 1.6, algo, digamos, vamos a redondear a 6. O sea, acá todos los objetos tienen su gravedad, ¿verdad? Entonces, digamos aquí los objetos macroscópicos, en la Luna, por ejemplo, la Luna, el campo gravitacional, o sea, la gravedad en la Luna es 2, aproximadamente, menos de 2. Solo para hacer cálculos, eso es necesario, ¿no? O en la Tierra, el Sol también tiene su campo de gravedad, su campo gravitacional, creo que es 10 veces más que la Tierra, ¿no? Porque si han escuchado hablar, digamos, de agujeros negros, por ejemplo, ¿no? Agujeros negros, ahí ni la luz escapa de ahí, ¿no? O sea, es infinito su campo gravitacional de un agujero negro, ¿no? Que es un área de la astrofísica, ¿sí? Bien, acá, bueno, las fuerzas pueden causar aceleraciones, ¿sí? Entonces, debido a esta fuerza externa, esta es la fuerza externa que es como de aquí alguien está jalando y va a acelerar ahora, ¿sí? ¿Y cuándo acelera esto? Ya hemos visto esas tres situaciones. O no se mueve, o se mueve con velocidad constante, o acelera con aceleración constante. Que, por ejemplo, aquí cuando haces esto, ¿no? Cuando estás jugando, aparecen. Por ejemplo, digamos, si nuestro sistema de estudio es esta bolita, entonces tiene su peso hacia abajo. Tiene también la reacción, digamos acá, hablando estrictamente, ¿no? Eh, como la normal del fluido de la atmósfera. Aparece aquí la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, etc. Ya, aquí dice B es igual a una función del ángulo. Está hablando de la señorita que está haciendo girar. Claro, aquí va a describir, ¿no? La velocidad, ¿no? Esto significa que la velocidad de una función del tamaño de la velocidad por el ángulo, ¿no? Aquí va a haber ángulos el ángulo que va a medida que gira este, ¿no? Este es el de la manzanita, ¿no? Fuerza neta 2 newtons, ¿no? Porque caía la manzana, etcétera. Es que ya he estudiado Isaac Newton. Por eso se dice las leyes de Newton, porque es un físico, ¿no? Que él ha establecido estas teorías clásicas hace centenas de años. Bueno, dice que las fuerzas pueden causar deformaciones también, claro. Digamos que si golpeas con un martillo una pared vas a deformar, ¿no? Bueno, esa es otra situación, ¿no? Aquí la unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton, llamado así por Sir Isaac Newton, sí, ese era un físico. O sea, por eso lleva su nombre, ¿no? De Newton. Ahora, ¿cómo se define Newton? El Newton se define como la cantidad de fuerza que se requiere para acelerar una masa de 1 kilogramo, ¿no? A razón de 1 metro por segundo cuadrado. O sea, cuando algún objeto de masa 1 kilogramo va a acelerar con 1 metro por segundo cuadrado, el Newton está definido de esta forma. También ya en la introducción, en la primera clase, ya hemos visto las definiciones de Newton, cuando hablábamos de magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Entonces, por ejemplo, este es un escalar, ¿no?
kilogramo. Claro, no, aquí es unidades, sí, es unidad. Un newton, simbolizado con N, es lo mismo que decir 1 kilogramo por metro por segundo cuadrado. Y esto viene de la definición de fuerza es igual masa por aceleración. Sí, entonces ya aquí está un poco adelantándose, que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Sistema internacional, ¿no? Si ustedes revisan el material de magnitudes y unidades, la primera clase, creo, ya les he pasado, allí hay el DINA también, ¿no? Pero el DINA es, tenemos sistemas, las más clásicas son el sistema internacional, el sistema centímetro, gramo, segundo y el inglés, ¿sí? Pero aquí generalmente para ejercicios tienen que usar esa tabla y si algún problema da en DINAS, mejor todo llevar al sistema internacional, ¿no? Hay una equivalencia entre DINA y Newton. Eso está en el material, en el grupo. Bien. Bueno, ahora, hecho eso, se establece la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, porque hay la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. La primera ley de Newton está relacionada con esta situación. Cuando un objeto está en reposo, ¿sí? El hecho de que un objeto esté en reposo, ya de entrada hemos dicho que quien actúa fuerzas sobre ese objeto. Y si hay una fuerza externa, también aparece ya el rozamiento, etc. Entonces, la primera ley de Newton está relacionada con un objeto que no está en movimiento o el objeto está con movimiento uniforme, con velocidad constante. Por eso aquí está, ¿no? Aquí está con circulitos rojos. La primera ley de Newton está relacionada cuando el objeto está en reposo, obviamente hay fuerzas, como en esta situación, o cuando el objeto va con velocidad constante. Entonces dice, un cuerpo en reposo permanece en reposo. Si está en movimiento, permanece en movimiento, a una velocidad constante, a menos que se vea obligado a cambiar su estado por la acción de una fuerza externa, neta. Obviamente, ¿no? Si estás sentado, si nadie te empuja, vas a continuar sentado, ¿no? O si estás en movimiento, la tendencia siempre es estar en movimiento. Ejemplo, cuando saltas del micro al vuelo, o cuando un avión suelta, yo qué sé, una bomba y la bomba sale en ese instante con la velocidad del avión, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En el primer caso, ¿no? Cuando no está en movimiento. Cuando no está en movimiento, ya hemos dicho que hay 3 incisos, A, B, C, D. ¿Verdad? Entonces, por eso aquí dice velocidad cero, aceleración cero, equilibrio estático. Es como si estos incisos de A a B en esa configuración está en equilibrio, o sea, no se está moviendo, ¿sí? Pero hay fuerzas sobre eso en los 4 casos. Fuerzas equilibradas, ¿no? Como si las fuerzas tuvieran, obviamente aquí las fuerzas en el eje vertical están equilibradas en los 4 incisos, ¿sí? Gráficamente, las flechitas. Acá sí, lo que preguntaba la señorita, ¿no? ¿Cómo está, cómo este no está en movimiento? Entonces, ahora, si no, aquí se asume que hay un sistema de coordenadas, ¿sí? Y, X. Entonces, por eso, para este, por ejemplo, sería la que hemos visto en el slide anterior. Sumatoria de fuerza en I igual. Para este caso. O para este, son lo mismo ya, este. Entonces, sumatoria de fuerza en I es igual a 0. Es 0. Bueno, aquí le falta una flechita ya. Aquí sería sumatoria de fuerzas. O sea, la fuerza es un vector. Entonces, aquí sería sumatoria de fuerzas encima de una flechita igual al vector 0. Pero esa ecuación vectorial puedes descomponer en este caso en 2. En la sumatoria de fuerzas en Y y en la sumatoria de fuerzas en X, como está aquí. Entonces, aquí dice, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ya reitero, es igual a 0 porque en el eje Y no hay movimiento.
En este caso, hasta el inciso D no hay movimiento, tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces ya está, ya hemos escrito, su matriz de fuerza en Y igual a 0. O sea, esta ecuación vectorial se divide en dos, una, dos, ¿sí? Entonces aquí sería la normal menos el peso, simbolizado el peso como W, igual a 0. La sumatoria de fuerza en X también es 0, porque este objeto dice sin movimiento, no se está moviendo. Entonces Fx es igual a 0. ¿Cuáles son? La externa F menos F sub S igual a 0. De ahí puede despejar F igual a Fs. A, B, C, D, no hay velocidad 0, aceleración 0. Es como si estuviese en equilibrio. Ahora, para esta situación también funciona. Aquí está otra vez haciendo. Cuando el objeto se mueve con velocidad constante, también las ecuaciones, su matriz de fuerza en Y es igual a 0 y su matriz de fuerzas en X es igual a 0. Solo que aquí, por ejemplo, aquí su matriz de fuerza en X igual F menos F sub C. No se está moviendo. Aquí lo único que cambia es F menos FK, porque FK significa que está en movimiento el objeto con velocidad constante. Son las mismas ecuaciones esta que estas de acá. Solo el FK, ¿no? Cambió. Entonces, la primera ley de Newton establece eso. Si un objeto está en reposo, siempre va a estar en reposo. O también conocido como ley de inercia. Si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es 0, como en ambos casos, el cuerpo puede estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, en este caso así, o sea, con rojito marcado. O sea, primera ley de Newton, llamado también ley de inercia. Ahora ya el objeto se va a mover con aceleración. Bueno, aquí seguimos hablando de la primera ley de Newton, ¿no? Establece que debe haber una causa, ¿no? Que es una fuerza externa para que se mueva. Bueno, acá está lo mismo, es la primera ley de Newton. El objeto está con velocidad constante. Un ejemplo clásico es cuando de repente frenas, ¿no? Por eso dicen, uy, que usen la cinturón de seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás sentado en un minibús, estás yendo por la autopista a una velocidad X, a una velocidad constante, digamos, de repente frena. Bruscamente, tanto el chofer como los pasajeros van a salir, ¿no? Van a salir por la ¿cómo se llama? Van a atender, ¿no? Frenó y como estamos en movimiento, el chofer va a salir volando por su parabrisas, ¿no es cierto? Eso pasa, por eso que generalmente dicen tienen que usar, ¿no? Es la ley de inercia. Aquí hay algunos ejemplos de la primera ley, ¿no? Exactamente este, por ejemplo. Frenó de golpe y tan va a salir. Aquí igual, ¿no? Alguien está viajando y frenó y va a salir, ¿no? Su dibujo es igual. Bien, esa es la primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia. Ahora estamos en la situación de la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton dice, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por su aceleración. Es la situación esta. ¿Sí? Bueno, estos son los mismos gráficos, ¿no? Esto ya hemos explicado. Inercia. Aquí también hay la primera ley, ¿no? Movimiento uniforme, aceleración 0. Ahora, la segunda ley se relaciona con esta situación, con esa configuración. Hay fuerza externa, pero esa fuerza externa es responsable
de causar una aceleración constante, ¿sí? Aceleración constante en el tiempo, ¿sí? O sea, no estamos viendo aceleraciones variables, constante en el tiempo. Y cuando hay aceleración constante en el tiempo, tenemos tres ecuaciones en cinemática lineal, ¿verdad? O en la cinemática circular también. Entonces, eso está relacionado gracias a Isaac Newton, ¿no? En realidad, bueno, aquí dice fuerza es igual masa por aceleración. Más, vamos a decir, más profundamente, se define, hay una cantidad en este capítulo que está más adelante, se llama cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento lineal se simboliza con P. P es igual masa por velocidad. Esa velocidad puede ser instantánea o puede ser constante en el tiempo, ¿no? Cuando hablo instantáneo, constante, siempre es relacionado al tiempo. Entonces, P, momento lineal, es P igual masa por velocidad, ¿sí? Aquí no creo que no está. Sí, no está. Bueno, o sea, cuando nosotros estudiamos física, yo soy físico y tenemos libros, por ejemplo, bueno, los mismos libros, la cuestión es que la definición es con derivada, ¿no? Es la fuerza, que es un vector F, es igual a la derivada de P respecto del tiempo. Aquí no tengo pizarra digital, ¿no? Pero entienden, ¿no? Defina un P. P es igual momento lineal, P igual masa por velocidad. Esa velocidad puede ser constante o variable, ¿sí? Entonces, si aplicamos la derivada del P, P es un vector, P es igual masa por velocidad, masa es una escalar, V es velocidad, entonces P es un vector. ¿Ok? O sea, si multiplicas un vector por un escalar, es un vector. Entonces, P igual mb, cantidad de movimiento, se define, ¿no? O sea, aquí nosotros definimos, ¿no? O sea, esas definiciones son universales, ¿no? Es lo de bueno de la ciencia, ¿no? Que esas ecuaciones, solo cambia el idioma, ¿no? En la China, en Estados Unidos, lo mismo, ¿no? Y la mayoría de los libros son generalmente de Estados Unidos, ¿no? O son americanos. Eh, no es como los políticos, ¿no? Están ahí, sus leyes son bien locales, ¿no? En cambio de nosotros, en el área de exactas, las leyes son universales, es decir, como les digo, ¿no? La gravedad es 10, digamos, sea en el Pacífico o en el Atlántico o en la Oceanía, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra grandeza, digamos, ¿no? Por eso también hay premios Nobel, ¿no? Premio Nobel de Física, Premio Nobel de Química, Premio Nobel de Medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé por qué estaba hablando de eso, ¿no? La fuerza resultante. Ah, no, claro, es decir, aquí esta definición, la fuerza resultante, ¿no? Se va a definir así, según la ley de Newton. Su materia de fuerzas, fíjense, es un vector, es igual a la masa por aceleración. Pero en realidad, claro, es lo mismo. Lo que decía aquí yo es que es el P, ¿no? El P es masa por velocidad. La velocidad instantánea o constante. Si derivas eso, la derivada, la fuerza es igual, F es igual a la derivada de P respecto del tiempo. Ahí tienes dos parámetros, ¿no? O sea, puede ser una masa, la masa puede ser también variable, ¿sí? Es como aquí, digamos, alguien está jalando una carretilla, ¿no? Pero la carretilla está botando arena. Hay un agujero aquí abajo. Entonces, a medida que tú aplicas a la carretilla, ¿no? La masa está variando. Va a variar en ese sistemas de masa variable. Sí, por eso que esta definición no es tan precisa. Digamos.
Aquí vamos a hablar de sistemas de masa constante, si la masa no cambia. Pero puede haber la masa variable. O es como un avión, digamos, ¿no? Que está llevando agua, ¿no? Y suelta agua, ¿no? Y su masa, la masa total va a ir variando, entonces ahí es diferente. Por eso que la fuerza se define como la derivada de P. La fuerza es igual a la derivada de P respecto del tiempo. ¿Pero qué es P? Va a ser la derivada respecto del tiempo, paréntesis, masa por velocidad. Si la masa es constante, entonces sale, como ustedes ya han visto derivadas, ¿no ves? La masa, si M es constante, sale de la derivada, simplemente va a ser la derivada de B respecto del tiempo, y eso es aceleración. Entonces, este es para sistemas de masa constante. Si la masa es variable, esto no funciona, vamos a decir así. Entonces, esta segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, es para sistemas de masa constante, pues aquí se escribe directamente, dice aquí sumatoria de fuerza es igual masa por la aceleración neta del objeto. Ahora, esta sumatoria significa sumar, ¿no? Que ya hemos hecho, ¿no? Más arriba. Entonces, vamos a ahora aplicar a esta situación. Entonces, debe estar escrito, aquí está, ahí está. Esta es la segunda ley de Newton, ¿no? El objeto acelera, pero la masa no varía. Entonces, ahí están las fuerzas. Existe fuerzas en X, que sería fuerza F mayúscula, menos FK, la fuerza de rozamiento cinético, y acelera el cuerpo. Ahí está el sistema de coordenadas, o sistema de referencia. Entonces, acá, ¿no? Lo mismo de acá, aquí. Cuando dice fuerzas desequilibradas, ¿no? O sea, hay un desequilibrio. Si la fuerza, o sea, existe una fuerza neta, digamos. Aquí está la ecuación de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial se divide en dos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración. El objeto acelera, y este es el sistema de coordenadas, pero el objeto, esta cajita no se mueve en el eje Y. Por eso dice sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Podría moverse también, ¿no es cierto? Puede moverse en dos dimensiones. Entonces, ahí aparecería aceleración en X, aceleración en Y, ¿no? Pero no vamos a complicar la vida. Solamente estas situaciones. O sea, se puede presentar en las situaciones, ¿no? En este caso estamos en un curso introductorio. Solamente se mueve en el eje X. Pero acelera en el eje X debido a esta fuerza. Y esa aceleración es constante en el tiempo. Entonces se escribe la segunda ley de Newton ya de esta forma para sistemas de masa constante. Se divide, esta ecuación vectorial se divide en dos, una acá y otra aquí. Sumatoria de fuerza es igual a 0, reitero, es 0 porque no hay movimiento en el eje Y, ni acelera en el eje Y, ni tiene velocidad constante en el eje Y. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? Dice sume e igual a 0. Entonces, las fuerzas que aparecen en el eje vertical son la normal, menos el peso, que sería el W, igual a 0. No hay otra, fíjense. Este se llama un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre significa, es como si aislar, ¿no? El cuerpo y decir, a ver, ¿qué fuerzas existen sobre eso, no? De ahí sale esta ecuación. Que la normal es igual al peso. Normal es igual a mg. La otra situación es en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Ahí sí. ¿No? En esta situación está la masa por aceleración. En el primer miembro, en la ecuación en el lado izquierdo, dice sume las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X? F menos FK.
F es la fuerza que aplicas para acelerar, y como hay movimiento relativo entre la superficie, la superficie del suelo y de la caja, aparece FK, fuerza de rozamiento cinético, por deslizamiento, ¿sí? Este es por deslizamiento, porque este se está deslizando, ¿sí? Si fuese una llanta o una esfera, esta fuerza es más bien al contrario, más bien ayuda, ¿verdad? Bueno, aquí va a ser por deslizamiento. Entonces, si es deslizamiento, aparece aquí, en sentido opuesto. Generalmente alguien una vez me ha hecho, cuando ya vemos, digamos, lo que decimos, dinámica de un cuerpo rígido se llama. Entonces, se estudia esferas que van a ir rodar, ahí aparece momento de inercia, tal, es otro capítulo. Ahí, por ejemplo, la fuerza de rozamiento, si este fuese por una esfera o un aro que se va a mover, ¿no? Va a tener dos movimientos, ¿sí? Va a tener un movimiento rotacional y uno translacional. ¿Verdad? Ese es un sistema observable, ¿no? Agarras una monedita y un cilindro tiene dos movimientos, translacional y rotacional. ¿Cuándo es rotacional? Aparece, más bien esta fuerza de rozamiento aparece. También aparece, pero es al otro lado. La flechita es al otro lado, se dirige a la derecha, digamos. No, porque alguna vez alguien, no, pero la fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento. No, no es siempre. Solo es opuesta al movimiento cuando hay deslizamiento relativo. No, aquí no es rodadura, no es rotas, no estás rodando. En ese caso, sí. Entonces ahí está la ecuación para el eje Y. Sí, sí, si no entienden me tienen que preguntar, sí. Yo creo que aquí no hay mucho secreto, ¿no? Sume todas las fuerzas en X, dice. Entonces ya, como ya se ha establecido tu sistema aquí, todas las fuerzas que están coincidiendo con esta orientación del sistema de referencia, F es positivo. Podrías también orientar al otro lado, ¿no? O sea, este es arbitrario, ¿no? Es de acuerdo al gusto del estudiante. Pero lo más adecuado es siempre adaptarse, digamos, ¿no? Al eje, al problema, y como les he dicho, ¿no? Cuando va a haber planos inclinados, esto hay que rotar, ¿no? Vamos a rotar así, ¿no? Ese va a ser, como ayer ya les he dicho. Entonces, esas son la segunda ley de Newton. Licenciado, disculpe una Sí, pregunta. ¿Podría sí. reiterar cuándo la fuerza de rozamiento es positiva y cuándo es negativa, por favor? No, puede ser positivo. No, aquí es el sentido. La fuerza de deslizamiento es opuesta al movimiento cuando es por deslizamiento. Todo lo que vamos a ver siempre en este curso va a ser opuesto al movimiento, porque va a ser deslizamiento relativo, ¿verdad? O sea, no vamos a ver rotaciones. Entonces, en este caso, siempre va a ser, no siempre, depende de este. Por ejemplo, en sistemas de trabajo y energía, por ejemplo, una vez que establezcas este sistema de referencia, entonces todas las fuerzas que coinciden, aquí está la flechita, son positivas, y las que están opuestas a esta orientación del sistema de referencia, esas fuerzas son negativas. Ese positivo o negativo significa simplemente sentido y dirección, no tiene nada que ver con si la fuerza es positiva o negativa. ¿Ok? O sea, es como, no sé si te entendí tu pregunta, es como decir, bueno, ¿cuándo la masa es negativa? La masa, digamos, de un objeto. O sea, no hay menos 3 kilogramos, ¿no? La masa siempre es positivo. A eso se refiere. Claro, en este caso, si una fuerza, digamos, vamos a calcular la fuerza. Si esa fuerza saldría negativo, significaría que esa fuerza está
Como vamos a ver en el ejercicio, si una fuerza sale negativo, yo he dibujado así, si sale negativo, entonces significa que estaba en sentido contrario. Igual que la aceleración, ¿sí? Si yo establezco que este está acelerado en este sentido, si por después de reemplazar números, ecuaciones, este me va a salir negativo, entonces significaría que el objeto se está moviendo al otro lado, como en caída libre, ¿no ven? ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, aquí, pero antes de... Bueno, aquí vamos a reiterar, la tercera ley de Newton debe estar por aquí. No, aquí la tercera. Ahí está. Ya de una vez, después volvemos más arriba. Esa es la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces ya hemos visto la primera, la segunda y la tercera. La tercera ley de Newton está relacionada con lo que generalmente, comúnmente se conoce como acción-reacción, ¿no? Aquí está la figura. No, aquí es un libro, digamos, que está apoyado. Aquí hay una esquinita. Entonces, el libro ejerce una fuerza sobre la caja. FLC, ¿no? El libro ejerce una fuerza sobre la caja. Libro sobre la caja, ¿no? FLC. Pero por esa ley, ¿no? La caja también ejerce sobre el libro una fuerza, pero son del mismo tamaño, si observan, ¿no? Solo tienen direcciones opuestas, o sentidos contrarios, ¿no? Direcciones opuestas. A eso se llama, a cualquiera de las fuerzas puede decir acción, que lo que sería reacción. O sea, aquí está, aquí abajo, la fuerza, y las fuerzas tienen igual magnitud, pero son de sentidos opuestos. La fuerza ejercida por la caja sobre el libro sería esta. Y la fuerza ejercida por el libro sobre la caja. Que hay una interacción, ¿no? Lo que hemos dicho, interacción de contacto sería esto. Entonces está eso, la tercera ley. Seguimos con la tercera ley y después volvemos más arriba. La tercera ley de Newton afirma que cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que cada uno ejerce sobre el otro siempre son iguales en módulo y tienen sentidos opuestos, lo que este sería gráficamente, ¿no? Lo mismo. Bien. Por ejemplo, el libro y la caja, dicen. Lo que decimos, una cosa es aquí vectorialmente, dibujas aquí vectorialmente, pero tienen módulos iguales, significa que son del mismo tamaño. Si hagas aquí, digamos aquí es 3 centímetros, perdón, si agarras alguna cosa que mide la fuerza, este es 3 newtons, este es 3 newtons. Sí, significa estos módulos iguales. Bien, la tercera ley de Newton expresa cómo una relación vectorial se puede escribir como A. Sería escalarmente, ¿no? Los tamaños de los vectores son iguales, ¿sí? Y vectorialmente sería así. Uno de los tiene sentidos opuestos, ya aparece este menos, ¿no? Ese menos puede estar acá, no hay problema, es como multiplicas por menos ambos lados, este menos aquí va a aparecer menos, y este más. ¿Ok? Entonces, esta es una expresión escalar y una ecuación vectorial de la tercera ley de Newton. Bueno, ayer también dijimos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Se empujas con tu pie, ¿no? Y ella se impulsa, ¿no? Y comienza a nadar, puede acelerar, ¿no? Otro ejemplo de la tercera ley de Newton, ¿no? Esta, ¿no? Sobre el aire, ¿no? La magnitud y o módulo de las fuerzas sobre el aire es igual a la magnitud o módulo de la fuerza sobre el pájaro, ¿no? Ok, ¿no?
O en los aviones también, ¿no? Aquí hay una presión, esa presión aparece una fuerza hacia arriba, el otro también, ¿no? Comienza a volar el pajarito, ya, este sería bien. Entonces ya hemos explicado la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Entonces vamos a hacer aquí un break y volvemos en esta página, ¿sí? Volvemos en esta página, ¿ok? Un break de 15 minutos. Entonces voy a hacer una pausa de 15 minutos para quien esté grabando. Mejor para. Recording stopped. Ok, en 15 minutos, por favor.